Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a Un Tiempo con Dios. Ya iniciando una nueva semana. Ya estamos a 11 de octubre. Y vamos a estar continuando con este tema de la semana pasada, que es reinando en la vida, que quedó inconcluso la semana pasada por las caídas de las redes sociales, pero vamos a dar continuación a este tema, a ver si podemos agarrar otra vez por el lado que íbamos, pero vamos a seguir ahí en Romanos 5, del 12 al 17, para los que les gusta anotar. Vamos a esperarnos tantito para que se vaya juntando un poquito más de gente y ayúdenos a ir compartiendo esta transmisión para que más gente se vaya agregando con nosotros. Dios te bendiga, Isaac. El primero, Dios te bendiga. Vamos a estar ahí compartiendo. Creo que ya apareció ahí la notificación. Dios le bendiga, hermana Noemí. Hermana Noemí. Bueno, ahí está. Ya, Dios le bendiga, hermana Eva Herrera Hernández. Dios le bendiga, qué bueno que ya está aquí con nosotros. Nuestra hermana Noemí, a Isaac, Dios les bendiga. Los demás no los puedo ver, a menos de que manden saludos, pero Dios les bendiga, qué bueno que ya están aquí con nosotros. Y vamos a seguir con este tema que decíamos, reinando en la vida, que nos hablaba de cómo cómo hubo dos hombres que con sus acciones afectaron a toda la humanidad. Veíamos el ejemplo de Adán, que como con la desobediencia que él hizo en el huerto del Edén, afectó a toda la humanidad. Por causa de él entró en lo que es el pecado en nuestras vidas, pero también por causa de Jesucristo alcanzó salvación toda la humanidad. El sacrificio que él hizo fue por toda la humanidad. Decíamos que muchas veces las acciones que nosotros hacemos no solamente nos afectan a nosotros, sino a todos los que están a nuestro alrededor. Y dábamos el ejemplo de Adán, el primer hombre en la tierra, y de nuestro Señor Jesucristo, que dice que él ya existía antes de que todo esto fuera formado. Entonces vamos a seguir ahí en Romanos 5, del 12 al 17, que se nos habla del origen del pecado y de la muerte, que es lo que vamos a decir. Por un hombre morimos, pero también por un hombre vivimos. Por un hombre teníamos derecho a lo que es una muerte eterna a causa del pecado, pero por otro hombre tenemos derecho, decíamos, a una vida eterna, que gracias a su gracia, a su misericordia, a su amor, podemos ahora nosotros gozar de todos estos privilegios y promesas de lo que nos habla la palabra de Dios. Dios le bendiga, hermano Chuy María de Redondo. Hermana Marta, gracias. Sí, ya estoy ya un poquito mejor, gracias a Dios. Aquí andamos. Hermana Lupita Delgado, qué bueno que nos están viendo aquí. Gracias por las oraciones de cada uno de ustedes, porque yo sé que estuvieron orando. Y bueno, vamos a iniciar esta semana con este tema, que es muy, muy importante. Y que bueno, pues lo que el Espíritu Santo nos va a traer en este día, bueno, pues es algo que nosotros necesitamos hoy, amén. Entonces vamos a iniciar ahí en Romanos 5, del 12 al 17, que es lo que estuvieron viendo la semana pasada.
para estar avanzando en este tema. Dice así, fíjese, dice muerte en Adán, vida en Cristo. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Está ahí un poquito revuelto, pero ahorita ya le vamos a dar, vamos a estarle hallando forma. Pero fíjese, dice, por el pecado de uno se condenó a todo el mundo, porque antes en la ley decía que ciertamente el hombre que pecare, ciertamente ese morirá, porque no había gracia, no había remisión de pecados. Entonces, antes en la ley, el que pecara era causa de muerte. Entonces dice, pero también dice, por el don de uno, que es Jesucristo, sobreabundó la gracia sobre nosotros. Dice, si por uno se condenó todo el mundo a causa de un pecado, también por uno hay salvación para todo el mundo, por aquel que dijo, yo doy el pago, yo pago por todo el pecado de la humanidad. Y en eso estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice, desarrolla la idea de que a través de nuestro nacimiento natural y del pecado que acompaña de manera inevitable la vida humana, todos compartimos la muerte de Adán, pero Dios ha obrado con un poder mayor que la muerte, de manera que ahora, por el nuevo nacimiento, nos ha dado vida eterna. La muerte nos vino por un solo hombre, Adán. La vida viene por otro hombre, Cristo. Dice que en Cristo tenemos vida eterna, que decíamos, no, esto no se puede comprar, aquí no hay corrupción de comprar el título de hijo de Dios para merecer una vida eterna o para merecer las promesas que vienen escritas en la Biblia. Aquí no se puede comprar, porque dice que Dios lo sabe todo, y Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce la intención de nuestro corazón, decíamos, y con Dios no podemos hacer corrupción. Veíamos el ejemplo del pueblo de Israel, que ellos creían que Dios no los observaba, que a ellos se les olvidaba que Dios siempre estaba pendiente de ellos, pero Dios siempre estaba pendiente del pueblo de Israel, qué es lo que hacían, y por eso merecían, se les daba este castigo. Pero fíjense, aún ahí existía la misericordia de Dios, de no hacerlos morir en el instante. Así es. Este tema, hermano, habla de esto, ¿verdad? De lo que se está hablando ahorita del pecado, ¿verdad? Que por uno todos fueron condenados y por uno todos fuimos perdonados. Pero muchas veces se malinterpreta, ¿verdad? Porque a veces pensamos que ya porque pues por gracia somos salvos y por gracia yo fui perdonada, podemos hacer y deshacer, ¿verdad? Y no. Algo bien importante que hay que recalcar es de que tenemos que luchar, ¿verdad? Que luchar contra la carne. Es una guerra entre el espíritu y la carne, que pues bueno, la carne quiere hacer una cosa y el Espíritu Santo pues nos pide otra. Entonces, como dice ahí en la Biblia, ¿verdad? Seguiré pecando para que la gracia abunde, dice de ninguna manera.
Entonces, no porque por gracia somos salvos, no porque, bueno, Jesucristo vino a morir por todos, porque ayer leí un comentario en una publicación, no recuerdo qué decir, hablaba de ahora de los casamientos de hombres con hombres y mujeres con mujeres, y comentaba, ¿verdad?, una persona ahí y empezaba a poner, según él, muchos textos, ¿verdad?, defendiendo a estas personas, ¿verdad?, y diciendo que, bueno, que el sol sale para buenos y malos y que Dios aún hasta Satanás lo creó sabiendo que iba a ser mal. Pero no, mi hermano, la Biblia es bien clara, y pecado, decía una persona ahí, pecado es pecado, y la Biblia lo recalca. Entonces, somos salvos por gracias a nuestro Señor Jesucristo, que vino y murió por cada uno de nosotros, pero esto no nos hace libres de que nosotros sigamos haciendo lo que a Dios no le agrada. Dice, ¿verdad?, te vine a ser libre del pecado, o sea, libre de la condenación que tenías, que era la muerte, ¿verdad? O sea, nosotros éramos condenados a muerte por el pecado del hombre, pero viene el Señor Jesucristo y da su vida por nosotros y nosotros somos salvos. Pero no quiere decir que nosotros vayamos a seguir pecando, ¿verdad?, o buscando el pecado, porque muchas veces sí vamos a cometer errores, sí vamos a caer en algunas ocasiones, pero no porque nosotros lo busquemos. Como comentaba ahorita Ruth, Dios conoce la intención de nuestro corazón, y siempre se ha dicho, Dios va a juzgar la intención con la que hicimos las cosas, la intención con la que dijimos las cosas, o la intención con la que pensamos las cosas, ¿verdad? Pero no quiere decir de que, porque ya Cristo murió por mí y ya yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera, sino que nosotros tenemos que luchar, ¿verdad? Luchar contra la carne que jala para un lado, y bueno, nosotros estar haciendo y cumpliendo la palabra de Dios en nuestra vida. Dios te bendiga, Violeta Gallo, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí con nosotros, acompañándonos. Dios te bendiga a Jose, Josefina, Dios te bendiga, y a nuestra líder Nereida, que nos están viendo, qué bueno que están aquí acompañándonos. Y fíjese, es lo que veíamos, me parece que el viernes o el miércoles, ya ando toda revuelta, pero es lo que veíamos de que hay lamentablemente hay mucho pueblo de Dios que solamente se quedó, hablando del bautismo, que solamente se quedó en el bautismo en agua, pero ya no buscó el bautismo en el Espíritu Santo. Mucho pueblo de Dios que solamente se ha conformado con el aceptar a Cristo, con el bautismo en agua y el venir a la iglesia, pero ya no buscar nada más, creyendo que solamente con esas cosas vamos a obtener la salvación, vamos a obtener la vida eterna, o vamos a llegar a llegar a la meta, que nuestra meta siempre, nuestra esperanza es llegar un día a recibir a nuestro Señor Jesucristo en las nubes y gozar con Él una vida eterna, reinando reinando una eternidad con Él. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Como le dijo Jesús a aquella mujer, a la mujer prostituta, cuando todos estaban listos para apedrearla, veíamos que Jesús le dice, vete, tus pecados te son perdonados, pero no peques más. Muchas veces confundimos el que, como decía ahorita Ana, muchas veces creemos que dice la Biblia que 7 veces cae el justo y de todas ellas Jehová lo levanta, pero cuando lo hacemos involuntariamente, no podemos seguir pecando y estar cayendo en el mismo pecado una y otra vez, y a veces ya ni sentimos el remordimiento, y es cuando ahí se corre el peligro. Dice los que nacen en la raza de Adán, que es en el pecado natural, dice, poseemos la derrota y la muerte, pero los que nacemos en la nueva creación, que es en Cristo Jesús, poseemos la victoria y la vida. No podemos seguir viviendo
en derrota y no podemos seguir viendo en muerte. Tiene que haber un cambio en nosotros al recibir esa salvación que Jesucristo nos dio a través de la cruz del Calvario. Entonces, no podemos seguir siendo igual, y creo que nosotros a veces nos hacemos loquitos, pero nosotros sabemos cuando estamos mal delante de Dios, cuando no estamos llevando las cosas acorde a la palabra de Dios. Sabemos qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. Ya hay mucho que decía mucho pueblo de Dios, lamentablemente, que ya tenemos más años en el Evangelio y aún no nos hemos dado la tarea de buscar qué es lo que quiere Dios de nosotros, que nos decían ayer, buscar el propósito que Dios tiene para nosotros, y de eso se nos ha estado hablando. Ya tenemos casi más de un mes que Dios nos ha estado recordando que busquemos cómo hacer las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera. Decíamos, muchas veces pensamos que a la manera que nosotros lo estamos haciendo a Dios le agrada, pero hay veces que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque las cosas se tienen que hacer a la manera de Dios. Dice, a continuación Pablo presenta un contraste entre las consecuencias de la transgresión de Adán y la de la gracia de Dios. En el caso de Adán, una transgresión de un solo hombre les acarrió a muchos la muerte, seguida por el juicio y la condenación de Dios, que es lo que leíamos ahí en Romanos del 12 al 14. Dice, en cambio, en el caso de Cristo, el efecto del don de Dios, dice, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque a pesar de muchos pecados de los muchos seres humanos, abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que es Jesucristo. Y qué bonito, a veces no valoramos o no leemos, como decíamos, cuando uno lee la palabra tiene que leer capítulos atrás para saber por qué se estaba viviendo eso en ese momento, o por qué llegó el juicio al pueblo de Israel en ese momento. Y a veces no nos damos la tarea de ver de todo lo que Dios, de todo lo que el Señor Jesucristo nos salvó, de todo lo que el Señor Jesucristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Porque si nos ponemos a leer la Biblia, vemos cómo antes, cuando el hombre pecaba, la consecuencia era la muerte. Vemos cómo cayeron tantas personas muertas. Está un ejemplo de Ananías y Zafira, cuando dice que vendieron sus terrenos, pero no le dieron. Ellos habían dado una promesa de dar todo lo que ganaban para la obra. Entonces dice que cuando ellos vendieron sus terrenos, pues ya no les era mucho dinero y solamente reportaron una parte. Y dice que en ese momento ellos cayeron muertos. ¿Por qué? Porque no le hemos dado el valor a todo lo que se hizo por nosotros. Que decíamos, por causa de Adán nacemos con ese pecado natural, somos condenados a una muerte eterna, pero por causa de Jesucristo, a ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, tenemos una vida eterna, tenemos una vida llena de gracia, llena de misericordia, y Dios aún nos da la oportunidad de hacer las cosas a su manera. Y no solamente eso, sino que tenemos la esperanza de una vida eterna y de reinar juntamente con Él. Pero para eso tenemos que hacer decíamos, hay un proceso y hay que hacer un sacrificio. Que decíamos el viernes, muchas veces no queremos sacrificar nada, queremos todo a lo fácil. Pero decíamos, muchas veces le damos más valor a aquellos que nos cuesta tener, que nos costó más sacrificio, a eso le damos más valor. Porque lo que no nos costó sacrificio, pues no nos importa si lo perdemos o lo ganamos. A cabo no nos costó tanto obtenerlo, decimos, a cabo más de rato lo vuelvo a tener, y no es así. No podemos estar jugando con este gran sacrificio que hizo Jesús. Dice, porque por un hombre vivimos, por un hombre toda la humanidad alcanzó
ese sacrificio, toda la humanidad alcanzó ese amor, toda la humanidad tiene la oportunidad de ganar una vida eterna. Yo creo que todo esto, mi hermano, de que por qué a veces no disfrutamos, por qué a veces no hacemos las cosas como Dios las pide, es porque no hay un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque una persona que ha nacido de nuevo es una persona, válgame la redundancia, vuelta a nacer. O sea, es una persona totalmente diferente a la que era antes. Entonces, cuando una persona viene a Cristo y nace de nuevo, la persona anterior muere. Eso es lo que significa el bautismo. Cuando bajamos a las aguas, ahí queda supongamos, ahí queda la Ana que era y nace una nueva persona, y por ende debemos de vivir una nueva vida. Una nueva vida como una nueva vida en Cristo. ¿Por qué muchas veces? Porque a veces decimos, ¿verdad? Bueno, es que yo sí me bauticé, pero seguía haciendo lo mismo. Porque muchas veces, como decía al principio, está la intención del corazón. Si lo hice para quedar bien con la gente, o lo hice porque verdaderamente quería una vida nueva, porque verdaderamente quería vivir algo diferente. Ayer se nos decía algo bien importante. Cada cosa que viene a nuestra vida, ahora en Cristo, ahora con la nueva vida que tenemos en Cristo, cada problema, cada dificultad que viene en nuestra vida, son pruebas. Cuando uno viene a Cristo y nace de nuevo, ya no ves las cosas como si fuera como los de afuera, ¿verdad? Que tienen problemas y ya no le hayan salida, y por eso muchas de las veces se quitan la vida, porque ven el problema tan grande. Pero cuando uno viene a Cristo, todo totalmente cambia. ¿Por qué? Porque ya no ves el problema como lo veías antes, sino que lo ves como una prueba, como se nos decía ayer. Empiezas a ver qué es lo que tú me vas a enseñar, o qué propósito tiene esta prueba que llegó a mi vida. Eso es pensar, dice, piensa a la manera de Cristo, piensa y vive a la manera de Cristo, y eso es vivir a la manera de Cristo. ¿Cómo? Como decía ahorita, que todo lo que viene a mi vida yo ya no lo veo como algo que me está atacando, sino que veo algo como que esa prueba que Dios está usando. ¿Para qué? Para que, como nos decían ayer, ¿verdad? Yo subo un escalón más. Y nos decían algo bien importante, y eso no va a terminar, sino que va a seguir hasta que lleguemos a la meta. ¿Y cuál es la meta de todos los que estamos en este camino de nuestro Señor Jesucristo? Nuestra meta es vivir una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Pero para los que han nacido de nuevo, ¿por qué no puedo disfrutar la vida en Cristo? ¿Por qué se me dificulta tanto hacer lo que la Biblia me pide que haga? Porque no he nacido de nuevo. Porque una persona que ha nacido de nuevo depende totalmente de Dios. Y si yo digo, es que no puedo, bueno, yo sé dónde está mi fuerza, yo sé quién me puede ayudar a avanzar. Entonces, Cristo vino a morir por todos los pecadores, por toda la gente pecadora, que en sí son todo el mundo. Pero, dice, pero solo algunos le recibieron, ¿verdad? O sea, como decía este hombre, ¿verdad?, que comentaba, el sol sale para buenos y malos, sí, y Dios lo hizo, sí, Dios lo hizo, pero pocos son los que escuchan la voz de su pastor, pocos son los que están escuchando la voz de Dios. Y lamentablemente, mi hermano, hoy en día se ha estado viendo mucha cosa, se ha estado mucho contaminando el pueblo de Dios, como hemos visto el pueblo de Israel, ¿verdad? Decía nuestro pastor, cada vez que escucho que hablan del pueblo de Israel, pues dice, ¿verdad? Pobrecitos, ¿verdad? O sea, porque apenas hacían algo malo y les llegaba la corrección. Y hoy el enemigo, mi hermano, se está metiendo mucho en el pueblo de Dios. Hoy el mismo pueblo de Dios se está mezclando con las personas de afuera. Pero por eso dice, solo un remanente, ese pequeño remanente fiel, ese pequeño remanente que permaneció, que verdaderamente nació de nuevo,
es el que va a ser arrebatado juntamente para vernos con Cristo, ¿verdad? En las nubes. Entonces, necesitamos nacer de nuevo. Dice, hay un canto, ¿verdad?, que dice, hay que nacer de nuevo, dice, hay que nacer del Espíritu de Dios, hay que nacer del agua y del Espíritu, hay que nacer de Dios. Entonces, que si ya nos bautizamos, bueno, que haya sido un verdadero compromiso, ¿verdad? Porque a veces lo hacemos, como decía ahorita, ¿verdad?, pues para que la gente vea, ¿verdad?, que yo soy bautizado, para que la gente vea que yo ya cambié. Entonces, y vemos que la persona sigue igual. Entonces, ahí se ve, ¿verdad? Ahí se ve quién verdaderamente lo hace con un corazón arrepentido, ¿verdad? Es lo que estamos hablando pues todo va junto, ¿verdad? Es lo que hemos estado hablando durante la semana, que decíamos, lamentablemente, dice, hay nacidos a la carne y hay nacidos del Espíritu, y nos hemos olvidado de buscar de estos dones que hemos estado hablando, del amor, de la fe, de la templanza, de la mansedumbre. Nos hemos olvidado de buscar estos dones que son importantísimos para nuestra vida en Cristo. Nos hemos olvidado decíamos, nos conformamos con el solo ir y venir, que decíamos que no es malo venir a la iglesia, pero lo malo es cuando llega el conformismo, cuando ya no buscamos más de Dios. Dice, yo estaba leyendo un proverbio, no recuerdo la cita, pero dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y la palabra dice, siempre nos han dicho que debemos escudriñar las Escrituras, porque en ellas se encuentran misterios y tesoros. Creo que lo vimos en otra enseñanza. Un tesoro escondido hay dentro de la palabra, y a veces decimos, es que no la entendemos porque no nos damos la tarea de buscar, de escudriñar la palabra. Y yo ayer me encontraba con con este versículo que me gustó mucho, que creo está ahí en Proverbios. Es un Proverbios, pero dice, ahorita le digo la cita, dice, es gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es investigar un asunto. Entonces dice la palabra de Dios que somos reyes y sacerdotes, y dice, es gloria de reyes investigar, escudriñar las Escrituras, porque de ahí mana la vida. Entonces, fíjese, hay algo importante que en estos versículos que acabamos de leer, porque vimos que nos dice, por el pecado de uno entró la condenación, pero por la gracia del otro abundó mucho más la gracia. Y nos menciona, dice que el apóstol Pablo usa aquí 9 veces ese vocablo, mucho más. O sea, en Jesucristo tenemos mucho más. Él dio mucho más por nosotros. Imagínense, ¿quién una persona normal que diga, yo doy mi vida por toda la humanidad, por todo el pecado que ellos están haciendo, ellos son los que se están portando mal, pero yo doy mi vida por él? No hay alguien que lo haga, solamente nuestro Señor Jesucristo. Y dice en este pasaje de las Escrituras, el apóstol Pablo usa 9 veces este superlativo, que es mucho más, que decíamos ahí en el versículo 9 de Romanos, que leímos ahorita. Mucho más, dice, mucho más por Cristo seremos salvos. ¿Qué quiere? O sea, que entendamos que en Cristo hay abundancia de amor, abundancia de gracia, abundancia de misericordia, abundancia de perdón. En Cristo tenemos mucho más. Ahora, en Cristo ganamos mucho más. Es importante recalcar esto. Bueno, antes, primero, Dios la bendiga a hermana Laura. Qué bueno que nos está acompañando. Hermana Esther Hernández, qué bueno que está con nosotros. Ahí ayúdenos a compartirlo. Es importante recalcar esto. Tenemos, fíjese, porque es una palabra que se ha estado usando mucho en estos tiempos, de que en Cristo hay más. Yo recuerdo una persona que decía, es que hay más. Y hay más, pero se está basando a esto. Hay más de perdón, hay más de los regalos que nos deja aquí en la Biblia, hay más de los dones, o sea, de los frutos.
busca más de eso. No hay más de que tú vas a tener esto, o hay más de que tú vas a ser siempre próspero. No, la Biblia a mí no me dice esto, sino que hay más. Busca lo que nos acaban de decir ahorita. Lamentablemente ahorita mucho el ser humano se preocupa por buscar más, pero de las cosas que no duran, de lo que no es verdadero, en vez de buscar de lo que dura, de lo verdadero, que son las cosas de Dios. Ahorita el ser humano se busca el obtener más, lo material, el obtener más económico, dinero, el obtener más, todo lo material, menos lo que verdaderamente importa, menos lo que verdaderamente me va a ayudar a que yo tenga mi encuentro con Jesucristo. Porque lo material, mi hermano, siempre se ha dicho, se va a quedar aquí. O sea, todo lo que en lo que yo me esté desgastando y desvelando y desviviendo por lo material, dice, hasta la misma Biblia dice, todo se va a quedar aquí, nada te vas a llevar, nada. O sea, meditemos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a lo que verdaderamente vale, que son las cosas de Dios? ¿Y cuánto tiempo le estoy dedicando yo a lo material, que es lo que se nos decía ahorita, ¿verdad? Al principio. No le damos la importancia a lo que Jesucristo hizo por nosotros, que fue morir en una cruz, que no cualquiera lo hace, porque mire, ahora en lo de Semana Santa vemos, ¿verdad? Todos aquellos que van y se latigan y según se clavan ahí los clavitos, pero no es nada comparable a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos sentado usted y yo a meditar por lo que Jesús hizo por nosotros? Yo a veces y cuando hemos visto, ¿verdad?, la película esta de la Pasión de Cristo, o a veces que me pongo a pensar, ¿verdad? Nada más de pensar, mi hermano, se me hace un nudo en la garganta. Y digo, gracias, Señor. Gracias, porque sin merecerlo, y a veces somos tan, ¿cómo se dice la palabra?, malagradecidos, ¿verdad?, de lo que tú viniste a hacer por nosotros. Entonces, ¿cuántas veces, mi hermano, nos hemos sentado a meditar y a darle el tiempo necesario, el tiempo que le corresponde a lo que vale? ¿Y cuánto le estoy dando, cuánto tiempo le estoy dedicando a aquello que pues se va a quedar aquí, que a final de cuentas no me está sirviendo de nada, ¿verdad? Yo creo que el apóstol Pablo aquí nos quiere que entendamos, vaya, como decía ahorita, ese gran sacrificio que él hizo por nosotros. Y vemos en uno de los capítulos, no recuerdo en cuál, que dice el apóstol Pablo, quiero que entiendan, o sea, vemos la desesperación de él de que quiero que entiendan, que comprendan, porque bueno, puedes entender, pero comprende, o sea, comprende lo que estás viendo, lo que estás leyendo. Que comprendamos del castigo, hermanos, del castigo que gracias a Jesucristo escapamos. Dice, estamos escapando de la ira de Dios, porque si ve, ahorita que lo mencionó aquí Ana, si vemos, si usted ha estado viendo con nosotros o ha estado siguiéndonos en el estudio del libro de Jueces, decía el pastor, o sea, y lo vemos aquí, ¿verdad?, que como que él se desespera porque estamos viendo de cómo el pueblo durante el transcurso que estaba el juez hacían lo bueno delante de Dios, hacían las cosas como a Dios le agradaba, pero moría el juez y ellos se iban otra vez a pecar, se iban a la idolatría, se iban a la fornicación, y en este último capítulo que vimos ya no se conformaron con adorar un solo ídolo, sino que empezaron a adorar a los ídolos de todas las ciudades que estaban a su alrededor. Empezaron a mezclar todo, se olvidaron de Dios, dice ahí, se olvidaron de Jehová su Dios. Entonces venía la consecuencia, o sea, el castigo de Dios era castigarlos así inmediatamente, porque veíamos que venía un pueblo y acababa con todo, acababa con su sembradío, con su cosecha, con sus hijos, acababa con todo, los dejaba de manera que ellos volvieran a clamar, que les doliera el pecado, que les doliera lo que ellos habían hecho, que les doliera el haberle fallado a Dios. Y es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo.
entiende que valoremos de todo el castigo que merecíamos, el castigo que estamos escapando de la ira de Dios, que es lo que nos habla Apocalipsis. Esa es la ira de Dios para aquellos que no quisieron hacer las cosas a la manera de Dios. Cuando venga el día de nuestro Señor Jesucristo, cuando sea el día del juicio, de esa ira nosotros vamos a comprender, de esta ira, de este castigo Dios nos quería salvar, de ir a una muerte eterna, donde, como dice nuestro pastor, y de ir a ese lugar allá donde nunca hace frío, donde dice que el gusano nunca muere, de ese castigo que nos está diciendo el apóstol Pablo, que entendamos, que valoremos eso que Él nos quiere dar a entender. Es que, fíjese, si usted se pone ahí a meditar sobre el pueblo de Israel, que es lo que hoy en día se está viviendo y el ser humano tiende a hacer, ¿por qué, mi hermano? La pregunta que yo me hacía era esa: ¿por qué, estando el juez, el pueblo de Israel pues hacía, ¿verdad?, lo que a Dios le agradaba? Pero se moría el juez o se quitaba el juez y ellos hacían lo malo delante de Dios. Y yo me preguntaba y decía, ¿por qué? ¿Por qué, verdad? Y fíjese, Dios me respondía y el Espíritu Santo me hacía entender por qué. Porque la gente seguía a la persona. La pregunta aquí es, ¿a quién estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo al que nos está predicando? ¿Nos estamos haciendo ese ídolo? Porque tendemos a hacernos ídolos de las personas, que el día de mañana, si esa persona no está, yo ya no voy a la iglesia. Si esa persona no predica, yo no escucho. Si esa persona, y lo voy a decir, si esa persona no está dando la enseñanza, no, yo no me pongo a escuchar. ¿Por qué? Porque me hice un ídolo. Me hice un ídolo. Y ese, mi hermano, ese es el error que estaba cometiendo el pueblo de Israel. Y ese es el error que nosotros estamos cometiendo, haciéndonos ídolos de las personas. Y entonces, ¿a quién estoy siguiendo? ¿Verdaderamente estoy siguiendo a Dios o estoy siguiendo al hombre? ¿Por qué no puedo hacer lo que Dios me está pidiendo? Porque no estoy siguiendo a Dios, estoy siguiendo a lo que la persona me diga, ¿verdad? Si la persona me dice, haz esto, yo lo hago. Pero si viene Dios y me dice, hazlo, ¿por qué no lo hacemos, mi hermano? Porque estamos siguiendo a la persona. Y ese es un muy grave error, muy grave error. Por eso el apóstol Pablo decía, comprendan, entiendan todo. ¿Por qué? Fíjese. Porque sí, y sí, o sea, es verdad. ¿Por qué el pueblo de Israel ¿cómo le digo? Hacían lo malo y les llegaba el castigo? Esa era como que una escena de que Dios les estaba, a través de eso que les llegaba al pueblo de Israel, es como si Dios les dijera, entiendan, mírenme a mí, dejen de estar mirando al hombre, dejen de estar siguiendo lo que el hombre dice, mírenme a mí. Era como de que para llamar la atención de ellos, ¿verdad? Entonces, algo que se nos decía ayer, fíjate, en el mensaje, muy bonito, por cierto, gracias a Dios, ¿verdad?, que usó a nuestra hermana, ¿verdad?, para predicar esta palabra. Pero fíjate, algo bien verdadero y bien cierto, que decía, cuando todo está bien, ¿a poco estamos buscando de Dios? Una persona, mi hermano, que ha nacido de nuevo, esté bien o esté mal, siempre busca de Dios, siempre busca llenarse de Dios. Pero una persona que no ha nacido de nuevo, ¿qué hace Dios? Oye, ves que ya tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses sin platicar con Dios. ¿Qué hace Dios para llamar tu atención? Te manda la prueba. A ver, ¿a quién clamas? ¿Clamas al hermano, al vecino, al amigo o clamas a mí? Y en uno de los mensajes se decía, ¿verdad? Todo el mundo sabe del problema y al último en consultar es a Dios. Y dice Dios, quiero que me busques a mí, porque a final de cuentas, mi hermano, ¿quién es el que nos ayuda? ¿La persona o Dios? Dios nos ayuda y es al último que buscamos, ¿verdad? Entonces es Dios llamando nuestra atención. Hey, ¿a quién estás siguiendo? Entonces ese era el error que el pueblo de Israel cometía, y eso es lo que hoy en día mucho pueblo de Dios estamos cometiendo, ¿verdad? En estar siguiendo a la persona y no estar siguiendo a Dios. Entonces,
El Espíritu Santo, mi hermano, puede usar a miles de personas. El Espíritu Santo está presto para todo aquel que quiera. El perdón de nuestro Señor Jesucristo está dispuesto para todo aquel que quiera. La misericordia está dispuesta para todo aquel que quiera. Los dones del Espíritu están dispuestos para todo aquel que quiera. Y eso es algo que te dejé, hijo. No lo has tomado porque no has querido. Pero ahí está el don de sanidad, ahí está el don de lenguas, ahí está el don de interpretar lenguas. Ahí están todos los dones. Son tuyos. Pero ¿por qué no los tomamos, verdad? Porque no creemos. Está como el ejemplo del hijo pródigo que decíamos, ¿verdad? Él lo tenía todo en casa, pero él se quiso ir a darle rienda suelta a la vida, como decimos hoy aquí en nuestro día. Yo voy a vivir la vida. O sea, ya no me importa el estar aquí en casa, no quiero tener lo que despreciamos, ¿verdad? Lo que se nos da en casa, de lo que se nos da la protección del Padre. Entonces él se fue, ¿verdad? Y decíamos, y se queda el otro, ¿verdad? Aquel que estaba en casa, pero no disfrutaba de nada porque vivía amargado, podemos decir en nuestras palabras. Entonces no sabía vivir, no sabía disfrutar, que hemos estado hablando de eso, el disfrutar nuestra vida en Cristo, el reinar una vida en Cristo. No disfrutaba de las riquezas que el papá tenía, que entonces, por ende eran de él. Que volteando, como decía nuestra hermana Josefina, a lo espiritual, muchas veces estamos aquí en casa, que es la casa de Dios, el templo. Bueno, el templo está en nosotros, ¿verdad? Pero esta es la casa de Dios donde se reúnen los santos a aprender, a escudriñar las escrituras, a descubrir estos tesoros que están escritos en su palabra, pero a veces no los tomamos. No los tomamos y a veces decimos, pero ¿por qué, papá? ¿Por qué me pasa esto? ¿O por qué yo no tengo el don de sanidad? ¿O por qué yo no tengo el don de lenguas? ¿O por qué yo no tengo el don de interpretación de lenguas, el don de fe, de amor, de templanza? ¿Qué nos dice Dios? Hijo, tú todo lo has tenido, no lo has querido porque no buscas. A veces queremos tener una vida bien santa, bien santa, que yo no peque, que yo no haga nada para yo poder tener eso. Si yo peco, yo no soy digna de tener ese don, o yo no soy digna de que Dios me use. Pero dice Jesús, tú no lo haces. El que lo hace es mi Espíritu Santo en ti. Ese es un regalo que yo te dejé. Yo sé que vas a pecar, yo sé que vas a caer, pero como decíamos al principio, que no sea algo que tú estás buscando, sino que bueno, eres ser humano, vas a caer, pero abogado tienes, ¿verdad? Abogado tienes para con el Padre. Pide perdón y yo te perdono. Y ese regalo, ¿cuándo ha visto usted, mi hermano, que va a una fiesta y da un regalito? Y que después vaya y le diga, dame lo que te regalé. ¿Cuándo ha visto usted que le quiten el regalo a aquel que se lo dio? Nunca, ¿verdad? Dice Dios, es lo mismo. Simplemente mantente, ¿verdad? Mantente con los pies en la tierra, porque vemos, ¿verdad? Vemos y dice la palabra de Dios, en aquel día muchos van a decir, oye, en tu nombre hice milagros. Fíjese, o sea, son personas que bueno, podemos decir, se les subió el ego, ¿verdad? Y se ensoberbecieron. Y por eso dice que Dios les va a decir, yo no los conozco, y van a ser lanzados. Pero es un regalo, son regalos que Dios nos ha dado, que por gracia, que por gracia fuimos perdonados, que por gracia somos salvos. Son regalos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que no nos los va a quitar. Simplemente mantente, porque hemos visto, ¿verdad? Muchos que están usando estos hermosos regalos para ganar dinero, para lucrar. Entonces en aquel día va a decir Dios, yo no los conozco, ¿verdad? Porque como decía ahorita, eso lo hace mi Espíritu Santo. A ver, te voy a quitar el regalito y a ver qué estás haciendo tú. Dime qué haces tú. Nada, mi hermano. Sin Dios no hacemos ni somos nada, ¿verdad? Cristo es el que hace en nosotros que nosotros valgamos, ¿verdad? Ahora sí, por decirlo así, Él en nosotros hace que nosotros valgamos ese precio tan grande, ¿verdad? Por la sangre de Cristo.
usted y yo, oiga, valemos mucho. Bueno, el meollo y la moraleja es que valoremos. Es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. Valora. No solamente Jesús fue golpeado, fue clavado en la cruz y ya, no. Pasaron muchas cosas cuando Él estaba en la cruz del Calvario. Fuimos salvos de tantas cosas. Fuimos Y en el salvos trayectorio de su ministerio, de la ira de Dios. Entonces, fíjese que no notamos ahorita que leímos estos versículos que nos menciona mucho más. Son 9 meses, dice, 9 veces, dice el versículo 10, mucho más seremos salvos por su vida. Dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos para vida. En el versículo 10, del versículo dice, por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Ahí mismo sigue diciendo, pero abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? O sea, conmigo tienes mucho más. Si Él te da amor, yo te doy mucho más amor. Si Él te da perdón, yo te doy mucho más perdón. Quiero que entiendas hasta dónde alcanza la misericordia de Dios, hasta dónde alcanza la gracia de Dios. Dice, mucho más reinaron en vida por uno solo. Por uno, muchos alcanzaron la muerte, pero por uno solo, muchos más reinaron en vida en Cristo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Reinando en la vida en Cristo. Reinando en Cristo, sí, reinando en la vida en Cristo, ese es el tema. Reinando en la vida. Entonces dice, Pablo presenta junto 2 grandes aspectos de la obra de Cristo, su muerte y su resurrección. Después le añade el doble beneficio que se ha significado para nosotros, escapar por completo de la ira de Dios y tener pleno acceso a su vida y comunión. Fíjese qué es lo que decíamos. Fíjate, hay algo bien importante que dice aquí, dice escapar. ¿Dónde dice? Acá dice escapar por completo de la ira de Dios. Y mire, cuando una persona está en peligro, como decimos, ¿verdad? ¿Qué haces? O sea, ¿qué significa escapar? O sea, cuando tú te vas a escapar, haces de todo, ¿verdad? No te importa lo que tengas que sufrir, no te importa lo que tengas que atravesar, tú haces todo por escapar, para que no te hagan daño. Es lo mismo, mi hermano. Es lo mismo que se nos está diciendo ahorita, dice, escapa. Dice en la Biblia, ¿verdad? Escapa por tu vida. Escapa, o sea, no mires atrás, no mires todo lo que vas a perder, no mires todo lo que vas a dejar, como la mujer de Lot, un claro ejemplo. Ella volteó a ver todo lo que estaba, me imagino, ¿verdad? Que volteó a ver su casa, todas las cosas que había dejado en su casa, y por eso vemos que la mujer de Lot se queda en aquella destrucción que hubo en aquel lugar, y su esposo y sus hijos, dice, se van. Entonces lo mismo dice Dios, escapa, quiero que entiendas que estás en peligro fuera de mí, que si tú te apartas de mí, estás en peligro. ¿Por qué vienen las consecuencias? ¿Por qué vienen? Porque ahorita decíamos, ¿verdad? Que Dios lo hace las pruebas para llamar nuestra atención, pero dentro de Cristo. Si yo estoy fuera de los límites de Dios, si yo crucé la raya y yo ya no estoy en la cobertura de Cristo, mi vida está en peligro. O sea, mi vida corre peligro allá afuera, mi vida corre peligro con aquel que gobierna el mundo, que sabemos que es el enemigo. Corre peligro y por eso vienen a veces las consecuencias. Por eso a veces decimos, ¿verdad?, que de personas que sabemos que han conocido de Cristo y que mueren en una muerte muy fatal, decimos, ¿verdad? Oye, pero conocía de Cristo, qué fea muerte. ¿Por qué? Porque se encontraba fuera de los límites de Dios, ¿verdad? No estaba en la cobertura de Cristo, porque dice, en mí tú tienes una vida eterna, que era lo que comentábamos en una de las enseñanzas pasadas, ¿verdad?
En Cristo, mi hermano, es una vida totalmente diferente. Totalmente diferente. Yo ya no muero, como le comentaba a una persona, ¿verdad? Yo ya no muero, yo duermo, yo tengo una vida eterna, a mí Cristo me lo prometió, ¿verdad? Entonces, es una vida totalmente diferente, pero si yo estoy fuera de los límites de Dios, mi vida corre peligro. Fíjese, dice Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, fíjese lo que dice aquí, por la muerte expiatoria que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario, dice, obtuvimos la absolución legal de todos los cargos de haber violado la ley de Dios. Fíjese, creo que, no sé si usted ha visto los juicios, hay programas Caso cerrado. Caso cerrado, no. Pero hay programas, no recuerdo el nombre, pero se trata de una abogada y están ahí en el tribunal. Y cómo hay veces, cómo reacciona, ¿verdad?, la gente cuando le dice, estás absuelto de todos los cargos que se te han hecho, ya tienes ahora sí una libertad completa, no tienes que estar viniendo, o ya no vas a ser merecedor de ser encerrado en una celda y cumplir una condena para poder ser libre, para poder pagar por lo que tú hayas hecho. Pero ¿cómo es la reacción? Yo he visto, dice, reacciones de las personas que cuando se les da la condena que van a pagar y se empiezan a volver a veces locos, tienen ataques de ira, de ansiedad ahí cuando el juez le dice, vas a cumplir 30 años de condena, 60 años de condena, y es una desesperación del saber que van a entrar a una celda y van a pasar el resto a veces de su vida encerrado en una celda. Hemos visto, a veces ponen ahí, ¿verdad?, en el Facebook, ahí en la televisión de Facebook, las reacciones, ¿verdad?, que tiene la gente cuando les dan su condena, ¿verdad?, de que les dicen, vas a pasar toda tu vida encerrado, y vemos que a muchos hasta se desmayan, a otros les dan ataques de pánico, ¿verdad? Porque imagínense una vida entera en 4 paredes, donde muchas de las veces vemos que en unos lugares ni siquiera la luz del día pueden ver, ni siquiera una ventanita pueden ver. Vemos al invitado narcotraficante, ¿verdad? No voy a decir su nombre para no hacerle promoción, pero vemos, ¿verdad?, cómo lo tienen en un cuartito, 4 paredes, y le han hecho entrevistas, ¿verdad? Y yo lo miraba y decía, pobre hombre, ¿verdad? Ya hasta la mirada se le veía perdida, ¿verdad? Donde imagínense toda su vida en un cuartito. Ahora imagínense toda su vida en el infierno. Está de pensarlo. Mire, una noticia que salió mucho ahora en estos días de esta jovencita de 22 años que murió en una clínica Patito, ¿verdad? ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué? Por buscar la belleza. Y yo veía a esta muchacha y yo le comentaba a mi esposo, le decía, ni siquiera estaba fea la muchacha, tenía muy bonito cuerpo, pero es lo que el enemigo está haciendo, aún en el pueblo de Dios se está metiendo eso, aún en el pueblo de Dios, el enemigo trabajando con la mujer, que es la que busca más el quererse ver bien, ¿verdad? Trabajando con la mente del ser humano y llevándolos a tan temprana edad a una vida eterna en el infierno. Está de pensar, mi hermano, y está de ponernos a meditar a qué le estoy dando valor. Estoy valorando lo que Cristo hizo por mí, y porque lo estoy valorando, estoy haciendo todo lo que está en mí para hacer las cosas como Dios me las pide. O simplemente, como ahorita comentaba Bruno, simplemente digo, sí, Cristo murió en la cruz del Calvario, yo soy perdonado. Y le estoy dando prioridad a lo material. Entonces, es estar pensando en es una balanza, ¿verdad?, que Dios nos pone. Tengo la vida y tengo la muerte.
¿Cuál es la que quieres? Si quieres la vida, tú te vas a tener que, decíamos, hay requisitos. Para entrar a un trabajo te ponen requisitos. Tienes que tener estudios, tienes que tener título, tu seguro social, tienes que tener experiencia ciertos meses en el área que tú vas a desempeñar tu trabajo. Hay requisitos para todo. Para hacer cualquier trámite legal te ponen requisitos. Es lo mismo con Dios. ¿Quieres ser merecedor de una vida eterna? ¿Quieres llevar el título de hijo de Dios? Hay requisitos que hay que seguir. ¿Quieres reinar en la vida? ¿Quieres reinar? Es el tema. Hay requisitos que hay que seguir. Porque a qué rey hemos visto, mi hermano, que ande haciendo lo que se le dé la gana. Si a la primera que ven haciendo a la princesa, o qué sé yo, andando en discotecas o juntándose con la plebe, vemos cómo le va. Y les dan un castigo. Dábamos este ejemplo con nuestra hermana Josefina. Uno recibe con gusto su título cuando vio todo el sacrificio que hizo atrás, ¿verdad? Levantándose temprano, haciendo sus tareas, desvelándose, escuchando la teoría, poniendo en práctica lo que los maestros les enseñaban. Y cuando llegas ya a fin de tu ciclo escolar, recibes ese título con gusto, porque sabes lo que te costó obtener, que no es lo mismo, decíamos, no es lo mismo cuando compras el título y no pasaste todo ese sacrificio que hizo. Porque no lo valoras. Porque no lo valoras. Fíjese, no sé cuál sea la carrera más larga, creo que la de medicina. Que son más años, porque estudias enfermería, y luego una especialidad, y luego el doctorado, y luego la maestría, y luego la licenciatura. Entonces, si nada más de enfermería, y bueno, lo digo porque yo estudié, son 4 años. Y yo recuerdo y me pongo a pensar y digo, oye, yo me siento gustosa, ¿verdad? Y me siento satisfecha, ¿verdad? Por haber terminado mi carrera y bueno, me pongo a pensar en todo lo que tuve que pasar, ¿verdad? Para poder llegar. Y yo recuerdo, fíjese, yo recuerdo que había gente que me decía, no vas a aguantar, te vas a desvelar. Y yo decía, sí, voy a aguantar. Y me aferré, mi hermano, y gracias a Dios terminé. Que bueno, ya después puedo decir que Dios me apartó un poquito de eso. Gracias a Dios ahora estoy aquí sirviéndole a Él, pero se sufre, hay desvelos, a veces ni comes. Recuerdo que mi mamá decía, ¿no has comido? Me llamaba y yo, no tengo tiempo. No comes. Hay tanto sacrificio que se hace en las carreras cuando tú te pones a estudiar. Imagínate esta vida, mi hermano, en Cristo. A veces pensamos, ¿verdad? Y a veces nos lo pintan, o bueno, hay personas que se lo pintan a la gente, ¿verdad? Como algo color de rosa, como que nada te va a pasar, y no, ¿verdad? Como decías ahorita, hay requisitos, mi hermano. Hay requisitos para yo poder reinar en la vida. Primeramente, tengo que nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que puedas disfrutar lo que en esta vida te voy a ofrecer. Seguimos diciendo, no es lo mismo qué bueno decir soy un hijo de Dios y sentir esa satisfacción de que te has abstenido de muchas cosas, que te has abstenido de sacrificarte, que has hecho sacrificios, vaya, por querer hacer lo bueno delante de Dios. Fíjese, yo subía una imagen ahí en mis ahí porque me gustó lo que decía. Dice, nadie es más miserable que aquel que peca secretamente, pero trata de perseverar su imagen delante de los hombres. Porque creemos que podemos engañar a Dios, pero a Dios no lo vamos a poder engañar. No podemos escondernos de Dios, como decíamos, Dios no puede ser burlado. Entonces, de nada va a servir que estemos aparentando una vida en Cristo y no estemos llevando los requisitos que se requieren. Entonces Pablo nos dice, por la muerte expiatoria de Jesús obtuvimos la absolución legal de todos los cargos que teníamos. Qué satisfacción, ¿verdad? Que decíamos ahorita, vemos también aquellas personas que les dicen, hay un juez que a mí me gusta mucho, un juez ya grande, que va y les dice, me pusieron multas por estacionarme mal,
y les empieza a decir $50, $100, y les dice ahí, aquí me están diciendo que te tengo que cobrar $1,200. Pero él empieza a hablar con la persona, a ver el por qué, a conocer la situación en la que esa persona se encontraba, que no se fijó, no se percató que se estaba estacionando en un lugar prohibido. Y él empieza a platicar con la persona, y al último, me gusta mucho ese juez, no recuerdo el nombre, pero es un juez ya grande, y les dice, ok, por tanto esto y esto y esto, tu cuenta queda en cero, no tienes que pagar nada. Y las personas a veces se agarran hasta llorando, y dándole gracias a ese juez de haberles quitado todos esos cargos que tenían. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Que gracias a esa expiación, gracias a esa muerte de Jesús en la cruz del Calvario, nos está salvando de la ira de Dios, nos está salvando de una condenación eterna, nos está salvando de una muerte eterna. No va a ser como los juicios de hoy en día, ¿verdad? Que es por 20 años, por 30 años, por 10 años, por 5 años. No, va a ser eterna. La condenación va a ser eterna. Ya nadie nos va a poder sacar de ahí. Que dice, como dice nuestra hermana Nere, ¿verdad? Ya nada que 10 Aves Marías y todo para sacarte del purgatorio. No, ya no va a haber oportunidad. La oportunidad está hoy, la oportunidad está ahorita. La oportunidad está ahorita que estamos dando este tema de empezar a valorar ese sacrificio que Dios hizo en nosotros. Muchas veces no le hemos dado el valor o la importancia de lo que Jesús hizo en nosotros, que decíamos de todo lo que Él nos salvó, pero estamos viendo de todo lo que Él nos está queriendo salvar, que día con día nos está dando consejos, y todas estas enseñanzas que hemos dado los últimos meses es: prepárate, empieza a preparar tu vestido, empieza a adornar tu vestido de aquellas cosas. ¿Cuáles son esos adornos? Los frutos del Espíritu Santo, que son necesarios para poder llegar a la meta. Entonces Dios nos está diciendo: prepárate, porque vengo pronto. La venida de Cristo está muy cerca. De todo lo que hemos estado viendo, vemos cómo la tierra ya está gimiendo de dolor, donde ya todos estos volcanes están haciendo erupción. No sé si usted ha visto en España, creo, cómo está siendo destruida esta ciudad, esta población, por la lava que está bajando de los volcanes. La tierra está gimiendo de dolor. Dios nos está dando, a veces decimos, esperamos oír la trompeta, ¿verdad? Para decir que Cristo viene. Dios nos está dando esos sonidos de trompeta y nos está advirtiendo: vengo pronto, y necesitamos prepararnos, necesitamos llenarnos de estos frutos del Espíritu Santo, necesitamos tomar ya una decisión, no estar jugando a si soy o no soy, sino tomar esa decisión de decir: yo soy hijo de Dios y yo voy a cumplir con todos los requisitos que Dios me está poniendo para formar parte de la realeza, para formar parte del reinado, reinar juntamente con Jesucristo. Así es correcto, hermano. Entonces sigue diciendo, dice, pero Pablo no se contenta con terminar aquí. Dice: no está satisfecho con una salvación que solo ofrece el derecho a una absolución legal en el día del juicio. Quiere que experimentemos la gracia de Dios en esta vida presente, y descubre que esto forma parte también del Evangelio, y nos hace una pregunta: ¿acaso Cristo no nos amó, murió por nosotros y nos reconcilió con Dios cuando aún éramos enemigos suyos? Si su muerte pudo lograr una reconciliación tan maravillosa mientras éramos aún enemigos suyos, ¿cuánto más va a lograr a nuestro favor su vida ahora que somos sus amigos? Entonces, vale la pena, amigos, vale la pena que empecemos a valorar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Vale la pena que nos sentemos y reflexionemos, ¿verdad? Que reflexionemos sobre lo que Jesucristo nos está ofreciendo en este día, ¿verdad? Más en estos días que como decía ahorita, estamos en lo último, ya no hay más. Lo único que Dios nos está
pidiendo, ¿verdad? Es de toma tu decisión, ¿verdad? Toma tu decisión. O me quieres seguir a mí o quieres hacer las cosas, ¿verdad? Como yo te las estoy pidiendo, o tú eliges, ¿verdad? Si quieres seguir la vida como la estás llevando hasta ahorita. Dice, fíjense aquí, ya para terminar, algo importante que dice aquí, dice, así que la muerte de Cristo nos da acceso a la absolución legal por parte de Dios, pero su resurrección nos da acceso al poder viviente de Dios. Si Cristo está vivo en nosotros, entonces nosotros estamos vivos en Él. Y esta vida que hay en nosotros es indescriptible. No puede morir con la vida de Adán. Si morimos en la carne, la que muere es la vida adámica, porque la vida en Cristo que llevamos dentro sigue viviendo y nosotros también vivimos en esa vida. Así que ya no podemos seguir viviendo en la vida adánica, que es la vieja naturaleza. Si venimos a Cristo, ya estamos, dice, aquí todas las cosas son hechas nuevas y tenemos una vida en Cristo y tenemos que vivir una vida como Cristo nos dejó ejemplo aquí, como Él vivió una vida aquí en la tierra. Dice, sean imitadores de mí, así como yo lo soy del Padre. Entonces, decíamos, ya no podemos decir, es que eso lo heredé de mi papá porque yo soy así. Cuando venimos a Cristo, el que se convierte en nuestro Padre es el que está allá arriba y nosotros debemos heredar el carácter del que está allá arriba. Entonces, hermanos, preparémonos, busquemos los dones del Espíritu Santo, de lo que nos está hablando nuestra hermana Josefina y nuestra hermana Nere. Busquemos valoremos, meditemos de todo lo que Dios nos ha salvado y empecemos a hacer las cosas como a Dios le agrada, a la voluntad y a la manera de Dios. Entonces, hasta aquí cerramos con este tema que es reinando en la vida. Y que se nos grabe que por la acción de un solo hombre afectó a toda la humanidad. Así que lo que nosotros hagamos no solamente nos afecta a nosotros, afectamos a todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, medite, analice en este tema, como dice nuestra hermana Josefina, quite todo lo que no le agrada a Dios y empiece a buscar más de Dios, empiece a escudriñar la Escritura y váyase con nuestro proverbio. Es la gloria de los reyes investigar el asunto. Entonces, nosotros somos reyes y sacerdotes. Es gloria de nosotros escudriñar las Escrituras y encontrar los tesoros y los misterios que están escritos en la palabra de Dios. Así que vamos a orar para dar por terminado este servicio. Dios le bendiga a nuestra hermana Evelyn. Gracias, hermana. Gracias. Pues ya llegó otra bendición más que alimentar. Sí, gracias porque pues era una petición, ¿verdad?, que yo tenía delante de Dios. Bueno, pues gracias a Dios que Él cumple sus promesas a su tiempo. Entonces, pues ahí andamos. Entonces, vamos a orar para ser despedidos y mañana a las 7:30 vamos a la transmisión de nuestro culto, que es martes, y el miércoles nos vemos a las 10 de la mañana en Aprendamos Juntos. Así que vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das una vez más, Señor, de estar compartiendo tu palabra, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú escudriñes los corazones, que redargullas, que quebrantes si es necesario, Padre, y que juntos, Padre, como cuerpo de Cristo, podamos seguir avanzando hacia la meta. Gracias por cada uno de mis hermanos, Padre, que se dio el tiempo de conectarse juntamente con nosotros para aprender juntos, Padre, el consejo que tú tenías hoy para nuestras vidas. ¿Cuál es el consejo, Señor? Que busquemos más de ti, que tomemos la decisión si queremos servirte, Señor, y que hagamos las cosas a tu manera y no a nuestra manera, Señor. Danos ese entendimiento y esa sabiduría, Señor, de poder hacer las cosas a la manera que a ti te agrada y de prepararnos, Padre, porque sabemos que pronto está tu venida, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que se dio el tiempo de escuchar juntamente con nosotros este consejo de la palabra, Señor. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que tenga un muy bonito inicio de semana, mi hermano. Que Dios le ayude en todo lo que vaya a hacer en este día y bueno, Dios le bendiga.